Aleluya. Gloria al Señor. Aleluya. Me alegra de verlos, ¿cierto? Algunos nos vemos cada 8 días, otros nos vemos el miércoles y el domingo, otros los veo casi todos los días, trabajan aquí en el ministerio. Es una bendición encontrarme con ustedes, ¿cierto? Un domingo más, una reunión más. Hay mucho consejo y mucha sabiduría en este libro que le llamamos la palabra de Dios, ¿cierto? La Biblia. No, biblioteca pequeña o pequeña biblioteca, una colección de libros, escrito aproximadamente o escrito por 40 autores de diferentes épocas, durante diferentes tiempos, donde se ha compilado, más de 1500 años en este librito que usted tiene en sus manos. Y es una maravilla y es un milagro, ¿cierto? Es cierto, de la literatura, es un milagro de la literatura. Es el único libro en el universo, en la tierra, que es coherente de principio a fin, es coherente en sus autores, ¿cierto? Es coherente porque es uno el que solamente lo ha inspirado, usando hombres y mujeres de Dios, ¿cierto? Para que plasmaran la voluntad de Dios en este libro. Amén. Es importante venir con la Biblia, es importante que usted, ¿cierto? Tiene medios digitales, no, está bien, pero yo le animo que usted busque también el medio visual, ¿cierto? El medio papelístico, ¿cierto? El medio físico, ¿cierto? Para que a usted se familiarice con este texto, con esta escritura. Amén. Entonces hay mucho consejo y hay consejo de Dios a través de la palabra. Yo vengo orando, ¿cierto? En estos días y en estos tiempos estamos hablando acerca de familia. ¿Cuántos saben que la visión de este año es familias? Por favor, colócame el eslogan, colóquenme en la diapositiva de lo que estamos declarando nosotros para este año. ¿Qué? Lea conmigo, 2015, vamos, con fuerza, con pasión, ¿oído? Usted descansó su voz, usted desayunó, usted durmió un poco más, o sea que usted viene alentado. Amén. ¿Cierto? 2015, vamos. ¿Cierto? Año de ¿qué? De movilizar familias a la salvación y a la transformación. Amén. O sea, tenemos en el corazón las familias, tenemos en el corazón, ¿cierto? Tenemos en nuestra visual, ¿cierto? Las familias. Ahora, Dios creó una familia al principio, ¿cierto? Y Dios va a recoger una gran familia al final. Es una gran reunión la que Dios va a hacer con nosotros. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cierto? Ahora, hay varios aspectos que están llegando mucho a mi corazón. Y en estos días yo he estado despertando con mucha amonestación, con mucha corrección. Algunos estuvieron hace 8 días, ¿cierto? Y yo creo que el mensaje del segundo servicio fue un poco más suave que el del primer servicio, porque algunos en el primer servicio dijo, pastor, wow, estabas hablando algo fuerte y no sé, es que hay tiempos donde hablo con amonestación, con fuerza, hablo de mi corazón porque estamos en los últimos días. ¿Aló? Estamos viviendo los últimos segundos. Las profecías de la palabra de Dios se han cumplido. El reloj, tenemos un reloj profético y ese reloj profético se llama Israel. Es un reloj profético, donde mi atención está allí con respecto a lo último que debe suceder, ¿cierto? Para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y la verdad es que nosotros tuvimos seminario aquí el sábado, ayer hace 8 días atrás, con el pastor John Romy, hablando acerca de cielo, infierno y últimos tiempos, y últimos días, cielo, infierno y últimos días. Y de alguna forma, ¿cierto? Estamos nosotros viendo cómo el Espíritu Santo de Dios quiere hablarnos a nosotros, quiere hablarnos y también quiere advertirnos, ¿sabe? Se conoce como la ciencia de la apologética, la defensa de la fe. Eso se llama apologética cuando estudiamos nosotros, ¿cierto? Y es defensa de la fe. Y Judas, que es antes de Apocalipsis, él
él advierte, y si ustedes se dan cuenta, las últimas epístolas, ¿cierto?, del Nuevo Testamento, amonesta mucho, ¿cierto?, y advierte que en los últimos días se levantarán muchos falsos maestros, muchos falsos profetas, se levantarán doctrinas de demonios, se levantarán gente que mutilarán al cuerpo de Cristo. Pablo le dice perros, obreros fraudulentos, ¿cierto? Son términos fuertes, ¿no? Pero que en estos últimos tiempos vendrán para acabar con lo que es el cuerpo, con la iglesia de Cristo, con la iglesia del Señor, ¿no? Y que esto es algo que va a suceder en los últimos días. Hay una advertencia del apóstol Pablo, ¿cierto?, que le dice a Timoteo, dice que para los postreros días, para los postreros tiempos, dice, se amontonarán maestros. O sea que mucha gente se hará maestra por sí mismo. Dice, se amontonarán maestros conforme a sus concupiscencias. Dice que apartarán el oído de la verdad y se volverán a las fábulas. ¿Cierto? Y hay un montón de personas que hoy día se están haciendo maestros de la palabra. Venga para acá, venga para allá, voy a enseñarte, voy a decirte esto. Ahora, si yo voy a partir de lo que es el concepto de familia. Una familia es formada por un padre y una madre. ¿Están de acuerdo conmigo? O es un papá y varias mamás. O es una mamá y varios papás. Es un padre y una madre y se forma una familia. Hay hijos, ¿cierto? Y se forma una familia. De hecho, el diseño de Dios es muy claro en la palabra. El diseño de Dios tiene desde el principio de la creación, los diseños de Dios son claros. O sea que Dios destinó, para Adán una Eva. Él no destinó para Adán varias Evas. ¿Están de acuerdo conmigo? Él solo dice de su costado, unos dicen, la escritura dice de su costilla, una costilla. Él no sacó varias costillas. De lo contrario, en ese principio Dios hubiera sacado varias costillas de Adán y le hubiera colocado varias mujeres a su alrededor. Y él, en vez de decir, oh, hueso de mis huesos, carne de mi carne, ¿cierto?, él hubiera dicho, uy, mamacita todas, lindas todas. Pero no fue así, ¿no es cierto? Fue una. ¿Estamos de acuerdo? Ahora es principio de Dios, ¿cierto? Solo que usted se puede dar cuenta que en la Biblia empieza que, wow, ese hombre de Dios tuvo, Abraham, por ejemplo, ¿cierto? Tuvo pues a su mujer y con su mujer solo un hijo llamado Isaac, pero antes, ¿cierto? La mujer llega y le dice, toma a mi esclava, ¿cierto? Agar, ¿cierto? Sara toma a Agar y le dice, toma a mi esclava y allégate a ella porque de ella voy a tener hijo y va a ser nuestro, va a ser mío, etcétera. ¿Cierto? Y entonces empieza a haber como una poligamia. Y de alguna forma hay una persistencia de poligamia en el Antiguo Testamento, donde los reyes, ¿cierto? Y usted dice, wow, y eso es permitido. No es permitido. Hay una revelación progresiva. Dios creó a varón y hembra, solo uno, y a Adán le dio a su mujer. Desde el principio de la creación ha estado establecido así. Pero empezó una revelación del Señor con respecto a esto. Ahora, al principio no había ley. Y Dios habla y escoge en medio de la humanidad, ¿cierto? Se llega a un hombre llamado Abraham, ¿no? Y en Abraham Dios hace pacto con este hombre. Encontró a uno que él vio que su corazón estaba dispuesto a someterse a Dios, que en su corazón estaba dispuesto a agradar a Dios, ¿cierto? Y es a quien conocemos como el padre de la fe. Ahora, yo quiero anotar algo. Abraham fue antes de la ley. Quiero que escuche muy bien. Fue antes de la ley. Y Abraham fue el padre de la fe. La ley vino cientos de años adelante, ¿cierto? Y después la ley vino, para establecer, fundamento para parar un freno, ponerle un freno al hombre y frenar su barbarie. El hombre el hombre sin Dios tiene la tendencia de ir siempre al mal. Dios trae la ley para decirle al hombre, mira, esto no. Antes no había ley, pero quiero decirles, había ley en el corazón del hombre.
no hemos entendido algo, ¿cierto? Algún sector de la iglesia no ha entendido, ¿cierto? Que lo que Adán y Eva se comieron en el huerto, ¿cierto? De alguna forma dice la escritura que fue la ciencia, un fruto que se llamaba la ciencia del bien y del mal. Y den cuenta que los hombres a partir de ese momento, ¿cierto? Se separan de Dios y lo que les gobierna es una naturaleza de pecado. Y esa naturaleza de pecado es como tener escrita una ley, oído, que le dice esto es bueno, esto es malo. Den cuenta que muchas culturas que sin levantarse bajo el canon bíblico, bajo la palabra de Dios, ellos establecen ciertas normas morales o éticas, oído, para decir esto es bueno y esto es malo, y así legislan, pero porque es algo que está escrito en el corazón, es algo que le dice esto es malo, esto es bueno. Pero de acuerdo a lo que el Señor nos ha mostrado, la naturaleza del hombre separada de Dios no tiene la capacidad de vencer el mal, no tiene la capacidad de vivir sin pecado, o sea, o alejado del mal, ¿cierto? De alguna forma el hombre al comer de este árbol se separa de Dios, cae, oído, de su naturaleza y entra en él una naturaleza de pecado, ¿cierto? Y por consiguiente lo que usted ve es que los hombres de hoy son regidos por dicha ley y la tendencia del género humano es a degenerarse más, oído, que a restaurarse. ¿Sí o no? ¿Cómo usted ve al hombre de hoy? ¿Lo ve bien? ¿Lo ve progresando? ¡Wow! ¿Sabe? Santiago dijo, la sabiduría de los hombres es terrenal, después animal y después diabólica. Completamente opuesto a la sabiduría de Dios, que primeramente es pura, santa, benigna, sin incertidumbre ni hipocresía. Lo que usted ve en el género humano, que es un degenero humano, llegando hoy, a distorsionar la ética moral, porque la ley vino a traer una ética moral en los hombres. Vino a decirle, vean, eso que usted hace es mentira, eso que usted hace es adulterio, eso que usted hace es fornicación, eso que usted hace es idolatría, eso que usted hace es asesinato, eso que usted hace es codicia. ¿Sí? El decálogo, los 10 mandamientos, ley ética, ley moral. Dios tiene que establecer una ley para frenar, oído, la corrupción que hay en el hombre. Si usted ha leído la Biblia, dice que el Señor tuvo que traer juicio en el capítulo 5, o sea, en los días de Noé, Dios tuvo que traer juicio a la humanidad porque dice que el pensamiento continuo de los hombres es el mal. Por tanto, voy a raer a la raza humana de la tierra. Eso así lo dijo el Señor. Pero dice, pero Noé. ¿Cuántos le dan gracias a Dios por Noé? Pero Noé, uno halló gracia a los ojos del Señor. Lo encontró el Señor, ¿cierto? Justo. Porque él sí no estaba de acuerdo con lo que veía en esta tierra. Él sí no estaba de acuerdo con el pecado. Él sí no estaba de acuerdo con el homicidio. Él no estaba de acuerdo con el latrocinio. Oído, con el parricinio, ¿cierto? Oído, él no estaba de acuerdo. Él no estaba de acuerdo con el pecado. Él se afligía, esa alma justa se afligía de ver, oído, la maldad en el corazón de los hombres. Y Dios rescata a la humanidad a través de Noé. Y hoy estamos aquí. Y Noé y su familia fueron salvos. Familias. Nos damos cuenta que hoy damos gracias al Señor. Hoy damos gracias al Señor porque las promesas de la palabra de Dios en el Antiguo Testamento nos habla acerca de que, oído, esa ley que no pudieron guardarla ninguno del antiguo pacto, o sea, no tenían la capacidad de guardar 613 ordenanzas. 613, no solamente el decálogo, porque es que ni los 10 mandamientos. Oiga,
Pregúntese, o sea, 10 mandamientos, los 10 mandamientos ni siquiera se los saben. 10, mucho menos 613 ordenanzas. Ninguno podía guardarlas, porque el hombre no tenía naturaleza para poderlas cumplir. Y el único que llegó a cumplirlo fue el postrer Adán, llamado Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Él sí cumplió la ley. Él sí cumplió la palabra. Si usted no tiene la revelación de Jesucristo, usted va a terminar hablando mal de Cristo y aún negando a Cristo. Y ese es el espíritu de anticristo que hoy día está azotando a la iglesia de diferentes formas, diferentes maneras. Sutilmente se está metiendo, ¿cierto?, varias doctrinas donde están llevando al hombre al antiguo pacto y a que se quede allí. Oído, omitiendo y eliminando el nuevo pacto establecido por Jesucristo. Oído, y llevando otra vez a la gente a vivir la ley, cuando fue una ley escrita para el pueblo judío, para el pueblo de Israel. El pueblo escogido de Dios, por medio del cual el Señor dijo: voy a escoger una nación, ¿cierto?, de este pagano Abraham, porque Abraham era un pagano, Abraham era un idólatra, Abraham tenía ídolos. Voy a hablar con este hombre porque he encontrado que en el corazón de este hombre hay rectitud. En el corazón de este hombre parece que hay algo bueno y como que él sí puede creer en mí, puede confiar en mí. Y de hecho Abraham creyó al Señor y confió en él. Y se le reveló. Y con este pagano empezó a trabajar, descendió a la condición de este hombre Abraham, ¿cierto? Y empezó a trabajar con él. Y dice: en ti serán benditas las familias de la tierra. Y de ahí viene la descendencia, ¿cierto?, de los israelitas. Y a este pueblo primogénito Israel lo escoge el Señor para que sea a través de este pueblo una luz en esta inmensidad de paganismo, oído, y de idolatría y de muerte y de todo lo que no es de Dios. Escoger a un pueblo, oído, para que ese fuera un pueblo escogido especial, un pueblo santo apartado para Dios, para que a través de él este pueblo fuera el vocero de Dios aquí en la tierra, fuera un faro de luz a través de la tierra. Y por eso dice la Escritura que de ellos son los pactos, las promesas, la promulgación de la ley, y le debemos a ellos agradecimiento porque a través de ellos hoy nosotros conocemos esta palabra. Pero encontramos hoy doctrinas que nos están enseñando a devolvernos de la gracia para observar la ley. Si usted se queda en el Antiguo Testamento les voy a decir: hay una verdad que no va a ser encontrada, que solo en el Nuevo Pacto, Nuevo Testamento sí la va a encontrar, pero en el Antiguo no. Y es el cuerpo de Cristo, la iglesia. Yo quiero decirles, no hay un solo texto en la Escritura que hable del cuerpo de Cristo acerca de la iglesia en el Antiguo Testamento. Y por eso muchos que están observando la ley, observando el Antiguo Testamento, ahora dicen: eso del cuerpo no, eso no existe. Eso no es de Dios. Habla de familias. Y por eso es que somos nosotros una familia. Pero cuerpo de Cristo, si era un misterio revelado al apóstol Pablo. Un misterio que ninguno de los profetas del Antiguo Testamento tenía ni idea. Y que, oído, fue revelado a Pablo, oído, para alcanzar a los gentiles. Algunos observadores de la ley, llámese judíos o mesiánicos, se me han acercado y a decirme, ¿cierto?, que yo tengo que meterme en esta onda del mesianismo. Y al principio llegaban con el argumento del apellido. Yo tengo familia por parte de mi mamá, tengo apellido que tiene escudo judío. Y se los puedo probar, tengo el escudo, tengo todo. Pero como a algunos de ellos les he respondido,
Dios me llamó siendo gentil y yo voy a vivir en medio de los gentiles para ganarme a los gentiles para Cristo. Hoy día ya no se utiliza el argumento tanto de los apellidos. Ahora se utiliza el argumento de las palabras. Estudiemos las palabras. La Peshita, la Torá. Estudiemos los significados de las palabras. Yo estudio significado de palabras a la luz de la revelación de Jesucristo. Porque si usted no lo hace a la luz de la revelación de Jesucristo, ¿qué quiere hacer esto? Usted saca a Cristo de paso, ¿cierto? Usted se dedica a la Torá, empieza a escudriñar desde esa óptica la palabra de Dios. Y voy a hacer una cosa, claro, hay significados. Claro, usted va a encontrar un poco de significados y de palabras, oído, y que te van a impresionar tu mente. Wow, claro que usted va a encontrar, oído, pero oído, como me lo dicen estos maestros, me lo dicen a mí, oído, a la razón, oído, a la razón, al conocimiento y a la razón. Y yo les digo, pero no a la revelación. Ahora, cierto, tú tienes que pronunciar Yeshua HaMashiach, cierto, porque ese es el nombre correcto. Y yo le digo, ¿sabe qué? Yo invoqué a Jesús el Nazareno y con él fui nacido de nuevo. Entonces yo despierto hoy con amonestación porque estoy dándome cuenta que hay un montón de levadura metiéndose en la iglesia. Ahora yo le digo, si usted quiere vivir como judío, si usted me dice yo soy judío y quiere vivir como judío, le voy a animar a que aprenda las costumbres. Sí, aprende la ley, ¿cierto? Sí, aprende el idioma y vamos a orar por ti para que te vayas a la tierra de Israel. Porque si usted es bíblico, proféticamente dice que Dios está reuniendo el pueblo de Israel y se lo está llevando para allá. Así que, por favor, te me alista y alista las maletas y Dios te bendiga, ¿cierto? Y si usted es mesiánico, ¿qué quiere decir esto? Usted cree en el Mesías que ya vino, entonces yo te veré evangelizando a los judíos hoy día allá. Pero no me convierta aquí a los gentiles en judíos. ¿Aló? No me los convierta. El judío va a saber que es judío. El judío va a saber que es judío. ¿Se lo digo? Va a saber y va a saberlo por el Señor. Y le va a decir, usted tiene que devolverse a Israel. Y de hecho hay cientos que año tras año están volviendo. Proféticamente se está cumpliendo esta señal. Pero si usted me vive con costumbres judías, ¿cierto? Voy a orar por ti. Si el Señor mueve mi corazón, vamos a reunir una ofrenda y te mandamos para Israel. Lo mandamos para allá y bendecimos a Israel. Amamos a Israel. Para nada, tenemos que tener cuidado. Nuestro corazón es bendecir esta nación. Para nada. Oigo, porque algunos vienen a tratar de decirme, ustedes están contaminados de catolicismo romano. Y el Nuevo Testamento, Nuevo Pacto que ustedes viven ahora, ese no es. Yo les digo, vean hermanos, no se meta usted por revelación, métase por entendimiento y por inteligencia. Usted es inteligente, vea, ¿cómo puede Dios esperarse 2000 años para que hasta ahora levante una persona y le diga, vean, esta es la verdad? Por favor, si yo conozco, oído, hombres y mujeres piadosos, oído, que le dedican días enteros a escudriñar la palabra, a vivir una vida apartada para Dios, oído, que no bajan, oído, no, mínimo oran 8 horas al día, entregados por completo a la devoción divina, oído, apartados, siendo santos, siendo íntegros de corazón, oído, y Dios se les revela y se les manifiesta. ¿Cómo no les dijo a ellos cientos años de atrás, oído, que estamos mal, que no tenemos el Nuevo Testamento correcto? Para hoy cuestionar, para hoy decir, eso hay que observarlo. Lo que Dios quiso hacer a través de Pablo no es así. Él vino a enseñar unas cosas que no son la verdad. Pablo fue perseguido ese entonces, hoy día también Pablo va a ser perseguido. Porque hay una rama de gente que estudia la Torá que no les conviene, oído, la doctrina paulina, no les conviene. Los mismos judaizantes que tuvo Pablo, los mismos que le persiguieron a él, que querían asesinarlo. Judíos eran los que querían acabar su vida.
Porque Él estaba trayendo una nueva revelación, algo que ellos no entendieron por su corazón religioso, oído, por su mente religiosa. Dios está hablándonos a nosotros hoy de tener cuidado. Entonces, yo voy a ir al nivel de la familia. ¿Cómo les parece a ustedes si yo voy a su casa? ¿Cierto? Usted es esposo, tiene su esposa y tiene sus hijos. Vamos a pensar que tiene una hija. Yo voy a su casa y yo empiezo a hablarle a su hija, ¿cierto? Pero no le hablo a los padres, yo le hablo a su hija. Y a su hija la seduzco. Y a su hija le digo cosas para que ella se salga de su familia y se venga conmigo. ¿Cuántos papás están de acuerdo con eso? A ver, levante la mano. Yo estoy de acuerdo, pastor. ¿Sí? ¿Está de acuerdo, hermana? ¿Permitiría que yo fuera a su casa? Fabio, ¿permitirías que yo sedujera a tu esposa? ¿No? ¿Por qué? Estaría mal, ¿cierto? Tú eres el esposo, luego eres una autoridad. Las familias se constituyen de una autoridad. Desde el principio ha sido así. Dios colocó al varón y coloca a la hembra, y colocó al hombre como autoridad de la casa. Yo espero que usted nunca me dé cabida, ni nunca me diga bienvenido, si yo trato de pasar esa línea de autoridad. Cristo es cabeza de la iglesia y Él es autoridad sobre la iglesia. Nosotros somos su cuerpo, revelado por el apóstol Pablo. Fue un misterio. Eso no estaba en el Nuevo Testamento, eso no estaba en el Antiguo Testamento. Eso fue un misterio revelado del apóstol Pablo. Los profetas no tenían idea de esto. ¿Cómo es que los gentiles vienen a formar parte ahora del pueblo de Dios? Sí, hermanos. Que ahora somos la Israel espiritual de Dios, sí, también. Y que hemos sido injertados en el buen olivo, sí, también. Gloria a Dios. Sí, Señor. Wow, que somos bendecidos con el creyente Abraham, amén. Que los pactos que Dios estableció con Abraham son para nosotros, amén. Pero tu familia, mi familia, Dios establece una autoridad. Aquí hay una familia y en esta casa Dios establece una autoridad, y es la de su pastor. El pastor está para cuidar un rebaño, y por eso es que yo quiero hoy hablarles de pastor a oveja, no diciendo que usted es una oveja, diciendo que usted es un hermano en la fe, porque si le digo oveja, de pronto se puede ofender. Las ovejas solo dicen me poposié, que eso es parte de su naturaleza. Pero como un pastor, ¿cierto? Simbólicamente un pastor cuida el rebaño. Y hoy quiero hablar a ustedes de un pastor a ovejas, como de un padre a sus hijos, si me lo permiten. Yo soy autoridad en esta casa. Tengo la responsabilidad de la palabra de Dios, de velar que usted reciba buen alimento y buena comida. Como padre de esta casa, yo tengo a las personas delegadas para que de parte de mí puedan darle a usted palabra y consejo. Y hay otras que no tienen la autoridad para hacerlo. Ahora, si usted me ha dicho a mí que yo no puedo ir, ¿cierto?, y molestar a su novilla, ¿cierto?, o a su virgen en su casa, yo quiero decirle que mal hacen aquellos que te convidan a hacer reuniones aparte para estudiar la Biblia sin contar con el papá de la casa. ¿Me está comprendiendo lo que está diciendo? Usted por ley divina está entendiendo cómo es esto. Pastor, yo no voy a permitir que usted venga y moleste a mi esposa, o que usted venga, ¿cierto?, y empiece a hablarle a mi hija, ¿cierto?, y de pronto ella termine yéndose con usted. Pues es tan igual que eso, que alguien externo a esta familia venga, lo seduzca a usted a hacer reuniones, aparte de estudiar la palabra de Dios, sin mi autoridad, sin mi consentimiento. Están mal, no lo están haciendo bien. Ay, nosotros somos libres de estudiar la Biblia. Nosotros somos libres, ¿cierto? Claro, usted es libre de estudiar la Biblia.
está libre de estudiar la palabra. Oído, pero usted no está libre en el cuerpo de Cristo. Y en el cuerpo de Cristo Dios te asignó un lugar, Dios te asignó una familia y Dios te asignó un papá o un padre espiritual o un pastor. Amén. Créame que les estoy hablando con amor. ¿Por qué? Porque hay mucha levadura. Y yo necesito saber que usted está comiendo buen pan. Un poco de levadura leuda toda una masa. Entonces, la palabra que tengo hoy aquí está en Apocalipsis capítulo 3, versículo 7. Por favor, denme, ¿cierto? La Reina Valera. ¿Tienen la Reina Valera? Eso, la Reina Valera. Ciertamente hay personas que dicen la Reina Valera tiene errores, la Reina Valera tiene palabra añadida, la Reina Valera esto y lo otro. Sí, claro. Las nuevas traducciones, tenemos que tener cuidado. Sí, claro, tenemos que tener cuidado con las nuevas traducciones. La verdad es que y hay que buscar el original, hay que ir a las raíces. Sí, claro, amén. De acuerdo, yo lo he hecho. De hecho, busco raíces, busco significado de palabras. Oído, pero a diferencia de los del Antiguo Testamento, nosotros sí tenemos un nuevo corazón y una nueva vida, y tenemos al Espíritu Santo, que es nuestro maestro. Muy diferente. Y gracias a Dios por el Espíritu Santo. ¿Cuántos alaban al Señor? Gracias a Dios por el Espíritu Santo, porque ese es el que me ha guiado hasta aquí a través de la verdad. Y Él me ha enseñado que yo necesito estudiar y también compartir todo el consejo de Dios. Todo el consejo de Dios. La palabra en los Salmos me dicen: la suma de tu palabra es la verdad. Y he entendido, oído, que todo mensaje del Antiguo Testamento tiene que pasar por la cruz de Cristo. Y si no pasa por la cruz de Cristo, no es un mensaje relevante para nosotros hoy. En la Biblia, cuando usted sabe dividirla, hay palabra hay palabra de hombres, pero no de Dios. En la Biblia está. En la Biblia hay palabras dichas por Satanás, ni dichas por Dios, ni dichas por el hombre, pero sí dichas por el diablo. Y hay otra palabra, y hay palabras dichas por Dios. ¿Aló? Usted tiene que discernir esto. Pero ¿quién te ayuda? Gracias al Señor, hoy me ayuda el Espíritu Santo. Aleluya, gracias Señor. Porque ahora tenemos un nuevo corazón, ahora somos depositarios del Espíritu Santo, y ahora gracias tenemos al Espíritu de verdad, el cual nos guiará a toda verdad y nos mostrará lo que hará de venir. Entonces hay aspectos del Señor que nos revela el corazón, que uno dice: oye, yo no sé cómo explicártelo, yo no sé, no entiendo, no conozco las palabras o las frases, no conozco los textos para yo decirte lo que sé, que solo sé que yo sé, pero sé que Dios me ha hablado. ¿Me comprende? Hay cosas que usted sabe que son la verdad, ¿cierto? Tal vez usted no entienda cómo es la verdad, pero Dios te dice: así es, y usted dice: así es, y tengo paz. Pero muchas veces cuando me junto con esta persona me inquieta, ¿cierto? Me confundo, no entiendo, oído, porque no hay Espíritu Santo. Porque donde hay Espíritu Santo hay paz, hay luz, oído, hay amor. Características de un verdadero hijo de Dios. Apocalipsis capítulo 3, versículo 7, ¿cierto? Este es un mensaje que el Señor trae a esta iglesia en particular, ¿cierto? Y cuando nosotros tenemos el texto, cuando nosotros vamos a la palabra, oído, tiene que entender que este es un mensaje revelatorio de nuestro Señor Jesucristo. De hecho, realmente no debería decir Apocalipsis, sino el libro de la revelación de Jesucristo. Es lo correcto. Y cuando nosotros vamos al mensaje de las 7 iglesias, oído, tenemos un bosquejo acerca de la historia de la iglesia, que la historia en esas 7 iglesias de Asia pasó por 7 periodos en la historia, pero desen cuenta que fue un mensaje, fue un mensaje para 7 iglesias en un periodo de historia de la iglesia.
¿Qué quiere decir esto? Hay unos autores que hablan de que esto es la historia, cómo la iglesia ha sufrido o ha pasado, oído, por generaciones hasta llegar a nuestros días. Pero por otro lado, conozco maestros que dicen esas 7 mensajes son tan relevantes como para la iglesia de hoy. O sea que hay 7 mensajes para 7 iglesias hoy, de igual forma. Bueno, he tomado el mensaje de la iglesia de Filadelfia. El mensaje de la iglesia de Filadelfia, ¿cierto? Son las características de una iglesia o de una familia, ¿cierto? Que está viviendo los últimos días antes del eminente retorno de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿qué les he dicho yo a ustedes? Nosotros somos Filadelfia. Yo les he dicho eso, ¿cierto? Porque comparativamente hay otra iglesia, la Odisea, ¿cierto? Que también es de este tiempo, que es la iglesia tibia, oído, de los cristianos sin compromiso, de los cristianos que no estudian, no escudriñan, que quieren tener un pie en el mundo y otro con Dios. De aquellos que juegan con Dios y juegan con lo santo y juegan con lo prófano o con el pecado, ¿cierto? Que ni fu ni fa, ni son fríos ni son calientes, ¿cierto? Y dice de la Odisea, dice ojalá fuese frío o fueses caliente, porque, oído, de más de esto, el Señor dice yo te vomitaré de mi boca por cuanto eres tibio. Dios no quiere cristianos tibios, Dios quiere gente, oído, caliente, o usted se definió como un frío. Entonces Dios quiere gente realmente comprometida con Él. Pero el mensaje de Apocalipsis, yo quiero tomarlo. Ahora, des en cuenta que en la presentación del mensaje de Apocalipsis es como cuando Dios se introduce. Usted introduce a una persona, cuando usted introduce a una persona, este es fulano de tal, la persona se presenta. Jesús se presenta a esta iglesia. Él se presenta, se revela a esta iglesia, Filadelfia. Ahora, antes de ver la forma como Él se presenta, dice, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Cuando usted va al contexto y busca la palabra ángel, oído, no es un ángel mensajero como Gabriel. Ese término de ángel se aplica al mensajero de Dios o al que habla de parte de Dios. Y yo les pregunto, ¿cuál es el ángel de la iglesia hoy en Cosecha de Amor? Exactamente. ¿Se imaginan la responsabilidad que yo tengo? De saber oír muy bien de Dios para darles a ustedes el mensaje que Dios quiere para ustedes. Ahora, ¿por qué no dice escribe a todos en el cuerpo de Cristo, a todos los hijos de Dios con quienes yo hablo? ¿Por qué no dice así? Porque es que yo ahora tengo personas que dicen, venga para acá, yo tengo algo que decirle de la Biblia. Hey, perdón, ¿usted no tiene iglesia? No, hay unos que dicen, ¿cuál iglesia? Otros dicen, no, nosotros somos toda la iglesia. Y Jesucristo es mi pastor. O sea, en otras palabras, quiere decir, yo me someto a la autoridad de Jesucristo y no estoy bajo la autoridad de ningún hombre. Falla, está fallando. Porque si usted me acaba de decir que yo no puedo entrar a su casa, porque usted sabe como hombre que yo estoy minando la autoridad suya, ¿cierto? Lo mismo es la casa de Dios. Si alguien viene a decirle a usted, venga, vamos a estudiar la Biblia, sin contar con el conocimiento de su pastor, de su padre espiritual de esta casa, esa persona va por mal camino. Está ignorando la autoridad a lo establecido por Dios. Así yo no sea de su agrado, no sea el mejor pastor para usted, ni te modele. Y puedo citarte muchas citas del Antiguo Testamento donde David se sometió a Saúl y Saúl quería asesinarlo. Y David dijo, líbrame mi mano tocar al ungido de Jehová, cuando el profeta Samuel ya lo había ungido en lugar de él, ¿o no? Le había dicho, usted lo va a reemplazar, Dios te escogió a ti y lo desechó a él. Él hubiera podido coger y pasarle un espadazo y yo soy el rey de Israel ahora, pero no lo hizo David. Entendió que no pasaba el límite de la autoridad y sumisión. Tenía cuidado con eso. Como familia usted no deja minar su casa, ¿no es cierto? Pues como padre espiritual de esta casa no voy a permitir minar esta casa.
Aló. Ahora, si usted no está de acuerdo con lo que enseñamos, con lo que compartimos aquí, ¿cierto? Si usted no está de acuerdo, ni le agrada la imagen de pastor que yo tengo, si no soy de su afecto, la puerta está abierta. Y déjeme tranquilo a la gente que quiere estar aquí con nosotros. Y busque los que están afín con usted, los que creen lo que usted cree, los que estudian lo que usted estudia, los que hablan lo que usted habla. Dios te bendiga. Pero los autorizados de esta casa soy yo, mi esposa, los ancianos. ¿Cuáles ancianos? Yolanda, Gloria y Francisco. Van a conocerlos ustedes, si no lo conocen. Los pastores encargados que tenemos, Edgar y Juanita, son los encargados para que ellos puedan proferir enseñanza, consejo, guía con la palabra de Dios. De resto, nadie está autorizado, a menos que yo delegue, de enseñarle a usted doctrina. ¿Me aman todavía? Soy el papá de esta casa. Es como cuando usted, ¿cierto?, coge a su esposa y este hombre que vino a decirle, no, me empezó a decir que mamacita, que estaba buena. Y usted se queda, ay, tan chévere, sigue reuniéndote con él. ¿Sí? ¿Usted lo haría? Daniel, ¿usted haría eso? ¿Ah? Botero, ¿usted haría eso? Sí, reúnete con él. Javier, ¿tú harías eso? Mi querido abogado, ¿usted permitiría eso? ¿Y quién les enseñó eso? ¿No está escrito? Apocalipsis 3:7 me habla de una iglesia que le menciona al Señor como Filadelfia. Filadelfia en su raíz viene de filos, que significa amor fraternal. Amor fraternal. Una característica, de la iglesia es el amor fraternal, el amor entre los hermanos. Es una característica. Es como cuando usted, como padre de familia, dice te amo, ¿cierto? Y amo a mis hijos. Hay un amor fraterno. Es un amor entre hermanos. Los hermanos, tienes varios hijos, los hermanos se aman, aunque pelean, pero se aman. En ellos hay amor fraternal. Una característica de esta iglesia es el amor fraternal que hay en los miembros de la iglesia. Ahora, el amor, voy a decirles, cuando es permeado, el amor cuando es pasado por el amor ágape de Dios, cuando el amor Filadelfia, el amor fraternal, es influenciado, es pasado por el amor divino, amor ágape, el amor de Dios que ha sido derramado por nuestro corazón. Ponle cuidado, mucho mejor esta clase de amor. ¿Por qué? Porque este amor no hace daño al prójimo. Este amor hace lo mejor por su prójimo. Este amor procura el bien del prójimo. No intenta, coger a un incauto y engañarlo. Por eso Jesús, cuando los fariseos llegaron allí y le tentaron a él en la sinagoga, hablándole acerca de cuál es el gran mandamiento, ¿cierto? Y él toma, de la ley, el gran mandamiento del amor, diciendo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y con todo tu corazón. Porque este es el principal y gran mandamiento. Pero hay uno segundo que es semejante al primero: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero él añadió: y esto es la ley y los profetas. ¿Qué quiere decir? Tremenda revelación. Jesucristo dijo: consumado es. Jesucristo en la cruz dijo: consumado es. ¿Qué pasó? Esta revelación que tenemos nosotros de la palabra de Dios, que a través de Jesús vino el cumplimiento de la ley. Él no vino a abrogar, él no vino a quitar la ley, todo lo contrario, vino a cumplirla, ¿cierto? Ahora él se hizo, él tomó la ley que traía muerte, y ahora esa ley es la que nos provee de vida.
Proféticamente en Jeremías, oído. Proféticamente habló el Señor en Hebreos. Dice que esta ley la escribiré en sus mentes y en sus corazones. Y jamás tendrás que preguntarle a su vecino, a su amigo: hoy conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el pequeño hasta el más adulto, por el Espíritu Santo de Dios. O sea que cuando usted recibe a Jesús, recibe la ley, pero ahora la escrita en el corazón. ¡Aleluya! Pero hay una máxima de esa ley, y es que la ley de Cristo consiste en la ley del amor. Que el que vive y camina en amor y vive bajo la ley del amor, cumple todos los mandamientos de la ley. ¡Aleluya! Que yo tengo que observar tal día, que ahora tengo que guardar el día de reposo. Entonces usted no ha recibido revelación de quién es Jesucristo. Perdóneme con todo respeto, pero no ha tenido revelación. ¿Por qué? Porque Jesús, oído, es el reposo. Él es el reposo. Jesús mismo dijo: yo soy Señor del día de reposo. Y el día de reposo fue por causa de los hombres, pero no por causa de Dios. Lo único que el Señor intentó fue decir al hombre: trabaje 6 días, papá, y el séptimo dedíqueselo al Señor, ¿cierto? Y dedíqueselo a la familia y descanse, papá. Eso, no más. Pero los grandes doctores de la ley, los fariseos, le añadieron al día de reposo. Le añadieron que si camina tantos pasos, ya eso es trabajo y está violando el día. Que si usted sale, bueno dicho, hacer algún favor a su vecino, eso ya es trabajo y está violando el día. Entonces le añadieron. ¿Y qué fue lo que pasó? Que Jesús, cuando llegó, dijo: ustedes han hecho mandamientos. Esas costumbres, tradiciones de hombres lo han vuelto mandamientos y han puesto cargas a la gente que no pueden llevar. Y ustedes es que son tan hipócritas. Jesús le dijo: sepulcros, hipócritas. Cuando su novilla está en peligro, usted sale en día de reposo y la salva. Y esta persona, oído, que el diablo tenía allí encorvada, metida en esta enfermedad, ¿cómo no es posible que en día de reposo sea sanada? Oído, y en Hebreos me dice que los que conocemos al Señor, oído, descansan, entran en su reposo. ¿De qué obras el Señor nos hace descansar? Oído, de las obras muertas, de las obras que corresponden a la vieja naturaleza. Y en esa vieja naturaleza, oído, sí está escrita la ley, claro. En esa vieja naturaleza toca decirle: no mientas, oído, no robes, no hurtes, no asesines. Y Pablo dice: la ley está escrita para los transgresores. Y de esa ley ética, moral, vive la ley, vive la constitución, vive las leyes de la tierra. Gracias a Dios porque existe esa ley. Pero no es para nosotros, en el buen sentido de la palabra. ¿Por qué? Porque ahora tenemos la mejor ley, la ley del amor, la ley de Cristo. Porque a través de la ley del amor yo no le voy a procurar mal al prójimo, pues entonces no voy a robarle a su mujer. Gracias, Fabio, no me voy a meter a su casa. Voy a respetar los linderos de su hogar. Voy a respetar los linderos de su casa. Si usted no me da autorización, yo no voy a entrar a tu casa. Si usted no me da autorización, yo no voy a enseñarte. Si usted no me abre la puerta de su vida y de su corazón, no te puedo enseñar la palabra porque usted no me ha dado la autorización. Yo no puedo ir a otra iglesia, irrumpir en su servicio y decirle: pastor, cállate aquí, yo tengo la palabra, ¿cierto?, para esta iglesia. No puedo irrumpir porque él es una autoridad. ¿Estamos correctos? Entonces, Filadelfia se caracteriza por el amor. ¿Qué quiere decir esto? Un amor entre una mujer y un hombre sella la relación. Un amor entre los padres y los hijos sellan la familia. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? ¿Y cuántos aman a sus hijos? ¿Cuántos aman a su esposa? Pocos hombres ahí. Amén. ¿Vamos? Yo amo a mi esposa, amo a mi mujer, amo a mis hijos con todo mi corazón, ¿cierto? Y mi hogar está blindado por ese amor.
La iglesia está blindada por el amor de Dios. Amén. Entonces hay un cuidado de Dios con nosotros para el tiempo de hoy. Y doy gracias a Dios que nos da un refugio como este, oído, para cuidarnos. ¿Cierto? La ley del amor no hace daño al prójimo. Oído, y quiero hablarle, usted puede entrar en internet y hay basura a la lata en internet. Yo les decía a ustedes, ahora se le van por el apellido, ahora se le van por los significados de palabras. Ya no va por apellido, sino ahora por palabras. Mire lo que dice el hebreo, mire lo que dice el arameo, mire lo que dice la raíz, mire lo que dice, mire. Y después te encuentras tú con una cantidad de maestros que te empiezan a enseñar a ti y no son los maestros que usted conoce. Y cuando menos piense, conozca a muchos que ya han empezado a cuestionar aún a Jesús y a decir, Jesús para ser rabino, él tuvo que haber sido casado. Y por ahí empieza. ¿Cómo puede ser Jesús Dios si solo hay uno? ¿Cómo la iglesia de hoy invocan tanto a Jesús y el Padre qué? Y empiezan todos los cuestionamientos. Oído, y para mí es claro que Jesús es camino hacia mi Padre. Y todos los que me escuchen orar, digo Padre, en el nombre de Jesús. Y mi relación es con mi Padre a través de Jesucristo. ¿A Jesús lo adoraron? Sí, lo adoraron. Se le postraron y Él permitió la adoración. Jesús dijo yo y por eso el espíritu religioso de esa época no podían soportar eso. Jesús decía yo y el Padre uno somos. ¿Qué es esto? Blasfemia. Matémoslo. Y lo mataron. Pero Él vino a revelarnos quién es nuestro Padre. Hoy día es nuestro hermano mayor. Yo se le he dicho, es nuestro hermano mayor. Es el primogénito de esta gran familia. Y Él está sentado a la diestra de papá, de nuestro Padre Celestial. Él está a la diestra. Y nosotros todos a la diestra con Jesús. Y Él es el primogénito. A algunos les digo, hermano, el que se meta conmigo, se mete con mi hermano mayor. Y Él tiene autoridad. Amor fraternal. Entonces, a través de estos medios de internet, yo no estoy de acuerdo, y quiero hablarlo aquí bien claro, con ministerios que están allí, oído, juzgando a los otros ministerios. Ministerios que se han dedicado a coger el ministerio de Casluna, ministerio de no sé qué, de Maldonado, ministerio de fulano, sutano, mengano, y entonces a decir, ellos vean, ellos son herejes, la doctrina de demonio y no sé qué. Yo no estoy de acuerdo con esa clase de ministros, quiero que lo tenga claro, no estoy de acuerdo porque no encuentro una sola escritura que el Señor me haya llamado a ser juez. Que no encuentro en el Nuevo Testamento ninguna escritura que el Señor me haya llamado a juzgar, oído, a las personas. Sí doctrina, pero no a las personas. El Señor no me llamó ningún texto en la escritura a que yo me forme, ¿cierto? Forme parte de la policía de Dios, ni de la CIA de Dios, ni de la secreta de Dios. No encuentro. Me habla de bendecir a los que nos maldicen. No sé por qué no se entiende eso. No sé por qué no se entiende. No sé por qué no se entiende. Es porque entonces, papito, no tienes revelación del amor. No tienes revelación del amor. Y yo no voy a traer un ministro de esa clase aquí, en nuestro altar. No lo voy a traer. No lo voy a invitar. Porque ese espíritu es contrario al espíritu de amor. El Señor tuvo misericordia y paciencia, oído, con el que lo iba a entregar. Lo amó hasta lo último. ¿Cierto? A Judas Iscariote. Lo puso en evidencia. Varias veces él dijo, el que moja el pan conmigo, o sea, estaba tan cerca de Jesús, el que moja el pan conmigo, ese me va a entregar. Y todos empiezan a decir, ¿seré yo maestro? ¿Seré yo maestro? Cuánta ignorancia tenían todos los demás, que no tenían revelación. Pero Jesús lo amó hasta el final. Lo amó, le dio las oportunidades de arrepentimiento, todas.
Lo mandó de dos en dos, predicó, hubo señales, prodigios, milagros, los vio, veía milagros por doquier, pero lo entregó. ¿Por qué? Porque en su corazón había avaricia por el dinero, codicia. Entonces el que tiene un corazón torcido no reconoce la autoridad, se lo digo hoy día. Blasfeman de las potestades superiores, no reconocen autoridad, tienen corazón rebelde. Ojo, esos que le dicen no hay cuerpo de Cristo, todos los pastores son iguales que nosotros, somos hombres y pueden errar, quiere decir omita la autoridad pastoral, ¿cierto? Porque Jesús es el único pastor, entonces omita esa autoridad, porque entonces sí puedo entrar y minar tu vida, y no están caminando conforme al amor. ¿Sabe qué hace el amor? Si yo encuentro a alguien, un hermano débil en la fe, y es de otra congregación, y me doy cuenta que le falta fundamentos, yo le digo, ¿sabe qué? Busque a su pastor que te enseñe. Necesitas conocer más del Señor, pero busque a tu pastor. Vaya a tu iglesia, congrégate allá, porque allá usted tiene su autoridad espiritual. Entonces me da dolor que hoy en el cuerpo de Cristo hay una falta de ética y moral, integridad en el corazón. Me duele. Me duele que grandes iglesias recluten gente de otras iglesias sin ética, sin decirles, esta no es su casa, váyanse y congréguense en su lugar, pero aquí no vengan, aquí vamos a recibir las nuevas y las que Dios quiere restaurar y las que el Espíritu Santo de Dios quiere traer, pero con la debida autorización del Señor. ¿Me comprende? Eso es un cuidado, porque yo sé que muchos de ustedes, yo vengo de otra iglesia, pero ha sido restaurado acá, ha sido guiado por el Espíritu Santo. Muchos de ustedes sí, y han sido restaurados por el Señor también. Hay muchos acá que cerraron su iglesia y por eso están acá. 5 iglesias se han cerrado, y de estas 5 iglesias, 5 nos las han entregado las ovejas. Hoy día están todas acá porque se han cerrado sus obras. Pero tenemos cuidado de cada uno, claro. Queremos mirar a cada uno, claro. Queremos saber cómo llegas, ¿cierto? Hemos devuelto personas, las hemos devuelto, porque al hablar con ellas nos damos cuenta que no había motivos de por qué irse de su lugar. Ha habido liderazgo que ha salido de otras iglesias y nos damos cuenta que han salido muy lesionados, y nosotros trabajamos con ellos un tiempo y después les decimos, vuelve a tu lugar, vuelve a tu familia. Filadelfia, eso es amor ágape, amor de Dios. El amor hace que usted cuide al prójimo, le desee lo mejor al prójimo, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. ¿Cuántos dicen amén? Eso es la ley del amor. 1 Corintios 13, Pablo hace una exposición, yo digo, de buena parte de lo que significa el amor. El amor no es jactancioso, no se envanece, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no hace nada indebido, todo lo cree, todo lo soporta, todo lo espera. Bendito sea el Señor. Entonces, volvemos a Apocalipsis capítulo 3, versículo 7. Ahora sí le damos de corrido porque vamos a terminar. Mire, qué pena que hoy me haya detenido aquí, porque esto tiene que ver con nuestra familia de Cosecha de Amor, y tiene que ver también con su familia, con su casa, ¿no? Dice aquí, escribe a la iglesia de Filadelfia, amor fraternal. O sea que esto es una característica. Oído, nosotros como hermanos en la fe que nos amamos, usted debe preocuparse por el hermano, usted debe, oído, orar por los hermanos, usted debe entender que formamos una parte de la familia, y dice la Biblia dice, sobrellevar los unos y los otros las cargas de los unos sobre los otros, o sea, de los otros, sosteneos, soportados los unos a los otros. No somos cualquier familia. La persona que tienes al lado, así no sea, oído, congénere, es de su familia. Ustedes son miembros de la casa de Dios, de la familia de Dios. Aquí se les ama, se les aprecia a cada uno de ustedes. Ustedes son una bendición del Señor, son un regalo de amor, de un Dios de amor. Oramos por ustedes para que sean bendecidos y son bienvenidos. Amén. Dice acá, esto dice el santo. ¿De quién está hablando? De Jesucristo. Esto dice el santo,
Quiere decir que si Jesús se presenta como el santo de esta iglesia se caracteriza por la santidad a Dios. Dios nos llamó a ser apartados y separados para Él. Pero dice también el verdadero. Otra característica de esta iglesia es que habla la verdad de Jesucristo. No tu verdad, no mi verdad, sino la verdad de Jesucristo, la verdad de Dios. Amén. Porque hay hombres que predican su verdad, hay mujeres que predican su verdad, pero la verdad de Dios es diferente muchas veces a esas dos verdades. Es la verdad de Jesús, es la verdad que nosotros le clamamos al Señor que nos sea revelada a nuestra vida, porque la palabra de Dios dice: y conoceréis la verdad, y la verdad te hará libre. Aleluya, te hará libre. Entonces dice allí: el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Está hablándome acerca de que esta iglesia tiene autoridad. La llave para abrir o cerrar es la llave de Dios de autoridad. Es una iglesia que Dios ha sentado con Cristo Jesús a la diestra del Padre, aleluya, y le ha delegado autoridad. ¿Cuál es la autoridad que el Señor le ha delegado a la iglesia de hoy? Oído, la de establecer su reino aquí en la tierra. Todo lo que Cristo hizo y procuró a través del sacrificio para nosotros es victoria para nosotros hoy, aleluya. Y de alguna forma lo que Él venció, nosotros vencimos. Lo que Él derrotó, nosotros derrotamos, aleluya. Él deshizo las obras del diablo. Luego la iglesia de Cristo tiene la autoridad de establecer su reino aquí en la tierra. Somos delegados por el Señor. Amén. Siguiente versículo, por favor, el 8. Ahora dice acá: yo conozco tus obras. Oh, gloria a Dios. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta. ¿Cierto? Algunos estudiosos de la Biblia dicen, para esta iglesia, la puerta abierta significa mensaje del evangelio. O sea, que tiene una puerta para ir a todas las naciones y predicar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿No se goza eso? Yo sí me gozo. Oído, pero los hebraicos, judaicos y muchos mesiánicos no se gozan de eso, porque van a las iglesias a convertir los convertidos y no se ganan una sola alma nueva para el Señor. Se olvidan de la gran comisión y se dedican, ¿cierto?, a la gran omisión, ¿cierto?, para llevarse a los hermanos débiles en la fe de las iglesias detrás de ellos. ¿Y la gran comisión? Cero. ¿Dónde está el amor de Jesús por los perdidos? Es una puerta abierta que también me habla a mí de que el cielo está abierto para esta iglesia. Hay un cielo abierto para esta iglesia. Jesús lo abrió. Aleluya. El Espíritu Santo está siendo derramado sobre nosotros continuamente desde el día de Pentecostés. Amén. Pero también me habla de esa puerta abierta, ¿no?, en sentido escatológico, acerca de que esta iglesia es la que escapa de lo último que va a suceder aquí en la tierra, la gran tribulación. Sigamos allí. Dice acá: porque aunque tengas poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado ¿qué? Mi nombre. Seguimos con el 9. Gracias. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. ¿Qué quiere decir esto? Esta iglesia de Filadelfia va a ser minada por gente judaizante, que van a mutilar el cuerpo de Cristo, que van a tratar de que ellos, al igual que Pablo, que empezó a pelear con los creyentes de Galacia, porque allá se metieron judaizantes, a decir que tienen que ahora guardar la ley, que tienen que volver a las obras, que tienen que volver a los mandamientos, que tienen que hacer esto, que tienen que hacer lo otro, olvidándose la obra de la gracia y la obra del Espíritu que a través de Jesucristo el Señor nos ha dado. Esta iglesia minada por, como dice el Señor, judíos que no lo son, sino que ¿qué? Mienten. Dice: aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. ¿Sí ve cómo es el sello? El amor. El amor no divide. El amor no juzga. Por eso es que no estoy de acuerdo con los ministros que se paran allá y empiezan a juzgar al uno, empiezan a juzgar al otro ministerio y todo eso. Eso me revuelve el estómago.
Eso es mal sabor, mala doctrina, mala enseñanza, mal enfoque. No es fruto del amor. Olvídese que hay que defender. No, pero usted defienda doctrina. Aquí defendemos doctrina. Oído. Y si vemos un falso profeta, lo señalamos. Ese es un falso profeta. Así lo vamos a señalar. Y sí vamos a decir su nombre. Como muchas veces se lo he dicho del grupo Mira. Sí vamos a hablar de personas que son falsos. Por eso Pablo habló de Diótrefes, ¿cierto? Él habló de personas que perturban y estorbaban. Dice, el tal se ha entregado a Satanás. Estos perturban, estos, y da los nombres. Claro, hay nombres que sí toca nombrarlos, oídos, porque van en contra de la sana doctrina y de la verdad de Dios. Pero mientras tanto, no hablamos mal. Hablamos de doctrina, pero no de personas. ¿Aló? Porque así como el Señor dice, ama al pecador, yo amo al pecador, pero no su pecado. Es igual, se aplica igual en esta consigna. Se aplica igual. Yo amo a los ministros. Y si alguno está fallando en doctrina, no su doctrina, pero lo amo a él. ¿Y quién le va a dar cuentas al Señor? Él le va a dar cuentas al Señor. ¿Ya? Y tú tranqui, y yo tranqui. Él le va a dar cuentas al Señor. Por eso digo, tengo una gran responsabilidad. Y por eso hoy quise, como papá de esta casa, hablarles a ustedes de corazón. ¿Cierto? Soy un pastor que ustedes pueden tocar, soy accesible. ¿Aló? Yo no me escabullo, cuando termino un servicio no desaparezco. Yo me quedo. Y si tienen un poquito de paciencia, me quedo hasta despedirme de ti, yo me quedo. A veces me dejan llegar a la puerta y ahí puedo despedirlos a todos. Yo soy un pastor que ustedes pueden tocar. Un pastor que ustedes pueden, todavía a estas alturas, sacar una cita y hablar conmigo. Yo soy un pastor de esos. Que si usted tiene inquietudes de la palabra, hermanos, pregúntenos a nosotros o a los ancianos, pero no a ningún otro miembro de la iglesia, porque no está autorizado para eso. Ni consulte con el internet. Lamentablemente, en una enseñanza como el diezmo, el 99% de la información sobre el diezmo es errada, solo un 1% es acertada, no más. Wow. Ahora, voy a llegar a la casa y vamos a mirar todo lo que... No lo hagas. Un poco de levadura leuda toda la masa. Yo dejé de mirar enlace, dejé de ver eso. Yo dejé de ver eso. Un revuelto de tantas cosas. Los medios, mira, los medios, la televisión, la radio. Yo creo en los medios y hemos dicho, Señor, vamos a tener televisión. De hecho, estamos transmitiendo a través del internet, pero a través de los medios es mejor predicar el evangelio a gente que no conoce. Que usted abra un programa en una emisora secular y lleve el mensaje de la verdad allá a ellos, a los que están en oscuridad. ¿Cómo le parece? Pero hablar a los iluminados, luz para los que tienen luz. ¿Aló? Y después se encienden unas discusiones teológicas. ¿De qué provecho tiene eso? A ver, vamos. ¿Qué hacen con respecto a la salvación? ¿Qué hacen con respecto a las obras de la carne? Amén. Entonces vamos, ¿cierto? Como se dice, a tener cuidado, a velar por nuestro hermano, a velar que está recibiendo la buena palabra de Dios, la buena palabra. Y que si tiene inquietudes, vamos, hablemos con el liderazgo de la iglesia para que nos resuelvan las inquietudes que nosotros tenemos. Tenemos hambre de estudiar la palabra. Bueno, vamos a ingeniar entonces un proceso para que usted estudie buena palabra. Y vamos a recomendarte los mejores libros, vamos a recomendarte los mejores ministerios que conocemos, que tienen un buen trazo de la doctrina y de la enseñanza que hemos recibido. Amén. Pero es un tiempo de cuidar a la familia. Hoy les he hablado en términos de iglesia, pero esto aplíquelo también en su casa.
¿Me comprende? Que así como vigilo que no sea minada la iglesia, usted debe vigilar que no sea minado su hogar, minada su familia, ¿cierto? Minado sus hijos, su esposa, su esposo. ¿Están de acuerdo conmigo? Esto forma parte de lo que yo le llamo unidad. Debemos estar unidos. Jesús oró: oh Padre, que ellos sean uno, como tú y yo somos uno, que ellos sean uno en unidad, para que el mundo crea. Entonces aquí debemos estar todos los que hablamos el mismo lenguaje, tenemos las mismas palabras, tenemos el mismo sentir y estamos de acuerdo con la visión que Dios ha colocado en esta casa. ¿Cuántos dicen amén a esto?